Ya. Ya. Ahora sí vamos a comenzar dando las buenas tardes a todos y a todas las personas que hoy nos acompañan en esta actividad. Y vamos a empezar de una manera formal, como es costumbre, a estos coloquios. En nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile, de su Escuela de Graduados y del Magíster en Ciencias del Suelo, les damos una cordial bienvenida a los coloquios de investigación en Ciencias Agrarias y Alimentarias de esta Casa de Estudios. Hoy tenemos el placer de presentar el tema Desafíos futuros en la ciencia del suelo, la mirada de una investigadora, que tendrá como expositora a la doctora Laura Berta Reyes Sánchez. Ella es profesora titular de la UNAM y a quien hoy en primer lugar saludamos en forma muy especial. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por estar aquí ya. También la doctora Valle le va a dar la bienvenida como corresponde. En esta oportunidad tenemos las excusas del doctor Javier Parada, que no ha podido asistir porque tiene clases, así que le envía un saludo desde ya. Pero para dar la bienvenida en nombre de nuestra facultad, invitamos al decano a dar un saludo, al doctor José Terner. Gracias, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muy contento de que la facultad siga realizando esta actividad que es eh, organizada en conjunto entre la Escuela de Graduados y la prodecana de la facultad. Y en este contexto, para el día de hoy, es un coloquio que está organizado por el Magíster en Ciencias del Suelo, y estamos muy contentos y orgullosos de poder contar el día de hoy con la presidenta actual de la Unión Internacional de la Ciencia de Suelo, la doctora Laura Reyes, quien también tenemos la suerte de haber participado en varias entretenidas discusiones el año pasado en el marco de un ciclo de charlas de un proyecto Redes. Así que muchas gracias por su participación, Laura, y estamos muy contentos ya de su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, por este saludo y yo me olvidé de haber saludado también a los asistentes que hoy día hicieron una pausa en su día para acompañarnos en este coloquio. Quería saludar en primer lugar a la directora del Magíster en Ciencia del Suelo, la doctora Susana Valle, que también es directora del Instituto de Ingeniería Agraria y Suelo, a los profesores que nos acompañan, a los investigadores, a los estudiantes de pre y posgrado y al público en general que hoy se ha sumado a esta actividad. Y para ir introduciendo más en lo que es el tema que hoy nos convoca, vamos a invitar a la doctora Susana Valle a dar la bienvenida oficial a la doctora Laura Reyes. Les recuerdo y les informo que la doctora Susana Valle va a moderar esta conversación una vez que termine la exposición de nuestra invitada. Así que la dejo, profesora. Muchas gracias, Paola. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos y gracias por el tiempo que se toman, como se indicó. Muchas gracias a la doctora Reyes, en principio, por aceptar esta invitación y siempre tener muy buena disposición con nosotros. Y voy a dar una breve reseña de la doctora Reyes, que es difícil que sea breve dada su extensa trayectoria. Bueno, la doctora Reyes es de nacionalidad mexicana. Ella es licenciada en Química de la UNAM, posee estudios de doctorado en Ciencias en Biología, con orientación a la edafología también por la UNAM, posee una maestría en Ciencias de la Educación y es doctora en Ciencias Naturales para el Desarrollo Sostenible en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional de Costa Rica. Es profesora a tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en las cátedras de Química General, Edafología, y en el Departamento de Ingeniería Agrícola y de Estructura de la Materia en el Departamento de Química de la FES Cuautitlán en la UNAM. Además de poseer, es un poco difícil de pronunciar, de varios diplomados en áreas tan diversas como la estadística, las ciencias de la educación, química, etc. Bueno, la doctora Reyes es árbitro de varias revistas indexadas, posee más de 50 publicaciones, es autora de un libro para niños y el libro Soil Science Education, Global Concepts and Teaching, 3 capítulos publicados y 2 libros en química verde, 7 capítulos publicados en 5 libros de ciencias del suelo. Es coautora del Atlas de los Suelos de Latinoamérica y el Caribe, de la FAO y la Unión Europea,
del Plan de Acción para el Pilar 2 de la Alianza Mundial del Suelo, del Plan de Implementación para el Pilar 2 de la Alianza Mundial del Suelo, responsable de más de 200 cursos impartidos a nivel de licenciatura, de maestría y de doctorado. Ha realizado más de 75 cursos para docentes, más de 200 trabajos en congreso, más de 150 conferencias y un número muy grande de tesis de los distintos niveles de formación. La doctora Reyes, a lo largo de su trayectoria, ha recibido varios reconocimientos y premios, entre los que se pueden destacar el diploma firmado por el doctor Paul Crutzen, Premio Nobel de Química. Ha trabajado por el trabajo en química ambiental de suelos, medalla en mérito universitario otorgado por la UNAM también, el diploma firmado por el doctor Mario Molina, quien fue Premio Nobel de Química, por el trabajo realizado en suelos también, el premio Summa Cum Laude en la maestría en las ciencias de la educación, otros premios y varios otros reconocimientos asociados a su gran trabajo en las últimas décadas en el tema de la educación en suelos en distintos niveles. Es miembro honorario de la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo, al igual que de la española, la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo. Ha sido secretaria general de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo desde el año 2005 al 2019. Es miembro del Consejo Técnico de COMEA desde el año 2005 al 2019. Igualmente es presidenta del Pilar 2 de la Alianza Latinoamericana del Suelo de FAO para Centroamérica, México y el Caribe entre los años 2015 y 2019. Presidenta de la International Union of Soil Science para el periodo entre el 2019 y 2024 y representante de la misma ante la FAO por el mismo periodo. Es miembro del Consejo Consultivo del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios de Suelos en la UNAM y obviamente participa como consultora de muchas otras sociedades y ha sido, como decía antes, ha realizado un gran trabajo en torno a la educación y ha puesto la temática sobre la mesa, yo diría, en los últimos 20 años de su trabajo en educación en varios niveles, no solo a nivel profesional, sino también desde niveles preescolares hasta educación formal de los estudiantes en la universidad. Por lo tanto, es un honor para nosotros contar con ella y su exposición el día de hoy. Así que sin extenderme más, doctora Reyes, si nos pudiera presentar. Gracias, muy amable. ¿Ya está la pantalla? ¿Ya se puede ver? Se ve. Ok, muchísimas gracias. Pues antes que nada, buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias a la Universidad Austral de Chile por esta oportunidad para conversar sobre el tema que tanto me gusta. Y bueno, muchas gracias a Susana también por la invitación. Conforme a lo solicitado, pues este no es en sí una exposición de un trabajo de investigación, sino una conversación sobre cuáles, en mi opinión, son y serán los principales desafíos futuros que necesariamente tendremos que abordar. Y también al mismo tiempo mi visión como mujer en la ciencia del suelo, en donde me decía a Susana que quería que hiciera o que remarcara pues que es un área que históricamente ha sido más explorada y representada por los hombres. De igual manera hablaré sobre qué me planteo hacer desde la presidencia de la USS pues respecto de estos temas. Déjenme platicarles que en mi país pues hace muchos años que la agronomía dejó de ser una carrera profesional que fuera importante sobre todo para el gobierno de México. Fue tanto así que de 69 universidades que a nivel nacional tenía México y que ofrecían la carrera de agronomía, solo quedaron 9 porque el resto el gobierno la cerró. Esto para cualquier país es una verdadera tragedia, pero para un país tan grande y con más de 120 millones de habitantes actualmente, pues es una tragedia aún mayor. Por tanto, pues ante el desaliento de mis alumnos durante muchos años, repetidamente,
Yo decía a los ingenieros agrícolas que no se preocuparan, que eso era algo temporal, que en el futuro cercano ellos serían los profesionistas mayormente indispensables y valorados, porque antes que médicos, abogados o administradores, que son las carreras más demandadas, pues lo que todos necesitamos es comer. Y eso hoy es más cierto que nunca, porque de acuerdo a los informes de la FAO, el 36% de los suelos mundiales están ya degradados a causa de, pues, todo lo que todos ya sabemos, el crecimiento poblacional, la fuerte demanda alimenticia a través de la práctica de una agricultura industrial, y bueno, la enorme competencia que el día de hoy se da por los muy diferentes usos del suelo. Así que desafortunadamente, pues esto que tantas veces les dije a mis alumnos, hoy es cierto. Y hoy más que nunca, después de la pandemia que tenemos hoy, la sombra de una nueva pandemia se cierne también sobre el planeta, y es la pandemia del hambre. Y ello hace que preservar el suelo sea más importante que nunca, porque las consecuencias del hambre son muy graves. No se trata solamente de no tener un suelo fértil en donde cultivar los alimentos, sino lo que el hambre y la sed trae consigo, y que son la pobreza, el desplazamiento, la inequidad, la violencia, la injusticia, todo ello a consecuencia del hambre, y esa hambre a consecuencia de la pérdida del suelo fértil. Así que desde mi punto de vista, en las próximas décadas, la investigación en agronomía y ciencia del suelo no solo seguirá siendo un tema de actualidad en las discusiones sobre el cuidado del ambiente, sino que el estudio, la investigación, la difusión en ciencia del suelo será fundamental y estratégica, y no solo para la producción de alimentos, sino igualmente para el logro de todo esto que nos plantean los objetivos del desarrollo sostenible: la calidad y la cantidad del agua, la reducción de la pobreza, la salud humana, la mitigación del cambio climático, el desarrollo de fuentes renovables, pero sobre todo la regulación de los ciclos biogeoquímicos que permiten al planeta el ser un lugar hóspito, o que igualmente en su interrupción pueden evitar y hacer que el destino de la Tierra y no tanto de la Tierra, sino de las especies en la Tierra cambien. Por ello, temas centrales para el logro de lo anterior no solo serán su preservación y manejo sostenible del suelo, sino el cuidado que en adelante debemos de tener de su biodiversidad, en donde el día de hoy sabemos que de ese 25% de la biodiversidad que constituyen los microorganismos y microorganismos del suelo, la mayor parte de ellos no son desconocidos, y que son uno de los medios trascendentales de recuperación del equilibrio que es indispensable a esa subsistencia de las especies, entre las cuales no somos sino una más. Aunque como humanos y nos veamos tan grandotes, nos sintamos tan importantes, finalmente no somos sino uno más. La actual pandemia llamada COVID-19 pues ha afectado no solamente la seguridad alimentaria y nutrición a nivel global, sino que ha producido la disminución y pérdida de la producción de alimentos, a veces porque no hay mano de obra en donde la mayoría de los países de agricultura industrializada son migrantes, y eso ha hecho que haya una pérdida de la producción, o incluso ni siquiera se ha logrado sembrar, precisamente porque no se ha tenido la mano de obra necesaria para ello. Eso, además de la interrupción de las cadenas de distribución, pues ha producido un incremento gigantesco de precios de los alimentos, especialmente en los países del tercer mundo. Ha generado el cambio de hábitos alimenticios, no solamente en calidad, sino también en cuanto a calidad de la ingesta, con el exceso de calorías y la disminución de movimiento, que está generando también un incremento en la obesidad a nivel mundial. Pero por otro lado, en contradicción, el contenido tan alto de carbohidratos y la baja movilidad ha generado al mismo tiempo un incremento del estado de desnutrición de millones de humanos por la mala calidad de los alimentos, pero en contraste igualmente desnutrición por una
ausencia gigantesca de la cantidad de alimentos necesarios y que acerca cada vez más a millones de habitantes a el umbral de la pobreza. También, pues, el incremento potencial de enfermedades como la que ya mencioné, la obesidad, la diabetes, los problemas cardiovasculares y una gran cantidad de enfermedades graves no transmisibles que no están siendo atendidas por falta de espacio en las unidades de salud, en los hospitales, en todos lados. Aunado a todo este panorama, hoy enfrentamos una mayor complejidad, porque necesitamos al mismo tiempo, nos desafía y necesitamos al mismo tiempo enfrentar de forma simultánea, no solamente la pérdida del suelo fértil, sino también todo lo que anteriormente he dicho que ha desatado la COVID-19, la crisis del cambio climático, la crisis ambiental y la crisis humanitaria que irremediablemente se manifiesta de forma social y económica. Todo esto nos pone frente a demasiadas cosas por resolver al mismo tiempo, muchos frentes abiertos al unísono, y por ello más que nunca, como en la pandemia de estos 2 últimos años, se ha hecho más evidente la importancia de trabajar en un marco global que solo puede y debe sostenerse en el marco de un desarrollo que hoy nos damos cuenta que no puede ser solo global, sino que se requiere de dar mayor importancia al desarrollo local de las poblaciones, de las regiones y de las naciones. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad mundial, la gigantesca fragilidad mundial que existe en las cadenas de suministro global, así como la ausencia de los conocimientos mínimos de ciencia que tiene la sociedad en general, lo que no ha permitido que la ciudadanía comprenda la gravedad de lo que una pandemia es, y eso se ha hecho patente tanto a través de la negación de su existencia como a través de una ausencia de conciencia solidaria entre grupos y naciones para luchar contra ella. Lo que la pandemia ha puesto de frente a nuestra vista cuando lo queremos ver, porque hay quien cierra los ojos y dice que nada de esto es verdad, pues lo que ha puesto frente a los ojos es la fragilidad de la organización y respuesta articulada y fraterna que como humanos debiéramos tener en todas sus dimensiones. Pero muy especialmente pone frente a nosotros la fragilidad existente de los sistemas de producción, recolección y distribución de alimentos. También la inequidad sanitaria que se manifiesta en la tan desigual posibilidad de adquisición y administración de las vacunas. Nunca más claro que no hay posibilidad alguna de sostenibilidad mundial si esta no se sustenta en la suma de las sostenibilidades locales, y que para el logro de esa sostenibilidad local, el conocimiento y la comunicación en la ciencia del suelo hacia la ciudadanía es vital. Es de vital importancia no solo para la práctica de la agricultura y la ganadería, sino a fin de garantizar todas las funciones ecosistémicas y beneficios que el suelo ofrece a la humanidad. Los ciudadanos necesitan saber por qué el suelo es fundamental para la existencia de su vida y para la de su familia. Necesitan saber cómo les afecta su pérdida a ellos, a su familia y a su nación. Según los datos de FAO, la población actual de nuestro planeta es de 7.5 billones de habitantes. Por tanto, solamente el 1% de los habitantes del mundo saben lo importante que es el recurso suelo para su vida. Es decir, solo nosotros, los que estudiamos la ciencia del suelo. Y eso es total y absolutamente insuficiente. Y esa es la principal razón de que esta ciencia no avance como debiera, dado que se trata del estudio, de la investigación y de la difusión y extensión sobre un recurso natural que es imprescindible para la existencia de la vida en el planeta. Sin embargo, de acuerdo a la tasa de crecimiento actual, se espera que a partir de esos 7.5 billones de habitantes actual, alcancemos para el año 2050 la cantidad de 9.5 billones de humanos, lo cual significa que habrá 9.5 billones de bocas que alimentar a partir de los suelos del mundo. Esos suelos del mundo que el día de hoy están degradados y cuya pérdida acelerada nos permite decir que esto no va a ser posible en estas condiciones.
Pero para que no sea yo quien lo diga, revisemos cuál es el estado de los suelos del mundo en los que pensamos en alimentar a esos 9.5 billones de bocas para el 2050. Los datos de FAO sobre el reporte de los estados, del estado de los suelos, el último, que fue el del año 2015, nos indica que el 33% de los suelos del mundo están ya moderadamente o elevadamente degradados, y que principalmente esta degradación es por erosión, por pérdida de carbono orgánico, y por desequilibrio de nutrientes, salinización, erosión, sellado del suelo, la constante y creciente urbanización, la acidificación, la compactación, etc. A nivel mundial, por otro lado, de esos suelos que quedan, sabemos que el 26% de los mismos sobre la superficie de la Tierra tienen tendencia a la degradación, y que por otro lado la concentración de carbono orgánico como una propiedad crítica que debiera mantenerse por encima del umbral allí indicado en la lámina, que es de 10 a 15 miligramos por kilo en la zona de las raíces, pues en la realidad actualmente en la mayoría de los suelos o en muchos de ellos, en aquellos que se encuentran sobre todo en suelos, en agroecosistemas degradados y empobrecidos, pues está al borde de los 0.5 miligramos por kilo de carbón, de acuerdo a los últimos datos ofrecidos por el doctor Lal. La mayoría de los países, por otro lado, tienen balances negativos de nutrientes en sus suelos debido a la sobreextracción de los mismos por la práctica de la agricultura industrial. En tanto que en contraste, en algunos otros países se tiene un desequilibrio, un gran desequilibrio por sobrefertilización. Todo lo cual nos deja claro la ausencia de un uso y de un manejo sostenible, insostenible de este recurso, que no estamos entendiendo que es limitado, pero no solamente limitado, sino que no es renovable. Aun cuando lo decimos, parece que nuestras acciones realmente no dejan ver que no lo entendemos así. Y todo lo cual pues pone en riesgo no solo la seguridad alimentaria, que sería lo primario, sino la existencia de la vida misma sobre el planeta. Lo decimos, creemos que lo entendemos, pero nuestros hechos no reflejan ese entendimiento. De acuerdo al último reporte del estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, que es de FAO en el año 2019, se estimaba que cerca de 690 millones de personas, entre 690 y 750 millones de personas padecían hambre. Esa cantidad significaba que el 8.9% de la población aproximadamente a nivel mundial ya padecía antes de la pandemia de hambre, de desnutrición y de pobreza. Sin embargo, se estima que la COVID-19 puede haber incrementado y incrementará en los años siguientes entre 83 y 112 millones más el número de personas subalimentadas, de acuerdo al último reporte del 2020. Y esto solamente para este año 2021. Pero de continuar esta misma tendencia, eso nos dice que habrá cerca de 840 millones de personas subalimentadas para el año 2030 y que por lo tanto será imposible alcanzar el objetivo de hambre cero. Por otro lado, también se estima que alrededor de 2.000 millones de personas no dispondrán en el futuro inmediato de acceso regular a alimentos que sean inocuos, nutritivos y suficientes. Alimentos chatarra, quizás, pero no alimentos inocuos, nutritivos y suficientes que permitan detener la desnutrición a nivel mundial. Y esto último deja todavía más clara la gravedad de la situación, porque cuando se habla de la alimentación, pues no solo importa la calidad, sino igualmente no solamente importa la calidad, sino igualmente la calidad de los alimentos. Y esa es la parte más importante que en los años siguientes dejará de ver grandes y graves problemas para la humanidad. El bloqueo mundial
de acuerdo a los últimos datos del año 2020 procedentes de la UNESCO, indican que se quedaron sin ir a la escuela alrededor de 1.500 millones de estudiantes, y lo cual significa alrededor del 90% de la población estudiantil a nivel mundial en censos realizados en 200 países. Hecho que tiene el potencial de hacer retroceder los avances antes logrados y que tendrá amplios efectos inmediatos y a largo plazo en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, incluidos aquellos que están relacionados con la reducción de la pobreza, la salud, el bienestar, la educación, todos aquellos que son los criterios más importantes para el desarrollo de la humanidad. Se estima igualmente que habrá una pérdida de aprendizaje en el que alrededor de un 25% de los estudiantes a nivel mundial tendrán umbrales por debajo del nivel de competencia que es necesario para participar de manera efectiva y productiva en la sociedad y en el logro de futuras oportunidades de aprendizaje. Es decir, por ejemplo, acreditar exámenes de oposición para continuar estudios superiores. Por otro lado, la Organización de los Estados Interamericanos estima que la crisis actual de la educación debido al cierre por la pandemia, pues también va a incrementar la desvinculación de los niños en el hacia el sistema educativo, y que por lo menos 13.9 millones de niños en Latinoamérica no podrán regresar a la escuela. La disrupción sin precedentes del sistema educativo tiene ya efectos inmediatos, además de los previsibles y de los documentados por FAO y la ONU, a largo plazo, y no solamente en la calidad de la educación, sino igualmente en la igualdad de género y en las graves crisis de depresión. El cierre de escuelas ha exacerbado el trabajo de cuidado que necesitan obligatoriamente realizar las mujeres y las niñas en los hogares, en los hospitales y en el cuidado de los ancianos, limitando por tanto gravemente su tiempo para aprender en casa. La ausencia de escuelas como espacios seguros para las niñas y para las mujeres aumentó el riesgo de violencia de género, con una gran cantidad de matrimonios precoces y de embarazos no deseados, así como la explotación sexual y el abuso que enfrentan, sobre todo, muchas adolescentes. Igualmente se espera que las familias prioricen los recursos hacia la educación y el trabajo en favor de los niños, aumentando, por tanto, la brecha de género. Toda esta información pone a la vista tres grandes prioridades para atender con extrema urgencia desde la USS, desde todas las sociedades y hacia su centenario. La necesidad de implementar desde el ámbito local, regional y nacional estrategias globales que nos permitan restaurar y o mejorar los suelos como una vía indispensable para avanzar en el logro de la Agenda 2030. Por otro lado, educar a los ciudadanos para que estos comprendan que el suelo no es un recurso renovable y que la subsistencia de todas las especies dependen de él. Y cuando hablo de que lo comprendan, es que lo lleven a la práctica, que sea algo realmente aprendido interiormente y no aprendido solo al nivel de la repetición. Por otro lado, que parte esencial de esa educación en ciencia del suelo debe ser un estudio que tome en cuenta toda su complejidad sistémica y que por tanto la comprensión de él sea a nivel de un recurso que es integral, interdependiente, interdisciplinar y en constante cambio, para de esa forma realmente mejorar su resiliencia como elemento clave para asegurar su salud y tener una mejor evaluación de los indicadores de su calidad para este logro que pretendemos obtener de los objetivos del desarrollo. Al respecto de estas prioridades, al celebrarse en el año 2015 el Año Internacional de la Ciencia del Suelo, Internacional del Suelo, la USS adoptó la Declaración de Viena. El suelo importa para los seres humanos y los ecosistemas. Ese mismo año, el 7 de diciembre, en su rol de presidente de la USS, el Dr. Rainer Horn proclamó la Década Internacional de los Suelos, que va del 2015 al 2024, invitándonos a todos nosotros, todos los científicos de la ciencia del suelo, a aceptar el desafío de trabajar en dos grandes objetivos, los dos objetivos que tienen ustedes en pantalla.
poner alto a la degradación del suelo y para lograrlo, educar y concientizar a los niños de hoy, que serán los futuros científicos del día de mañana. Pero no solo los futuros científicos, son los futuros gobernadores, presidentes, senadores, y los necesitamos habiendo entendido que el suelo es un recurso prioritario. De otra manera, todos esos conocimientos, ciclo tras ciclo de vida, muere con nosotros y volvemos a empezar, pero nunca trasciende a las agendas gubernamentales. Paradójicamente, en nuestros días, nunca como hoy, la ciencia del suelo había logrado un conocimiento tan profundo e interdisciplinario. Y sin embargo, nunca como ahora, el suelo había estado bajo un peligro tan grande y diverso de pérdida de suelo fértil. Por ello, necesitamos trabajar arduamente para que todo ciudadano comprenda que en la preservación del recurso suelo nos va la vida, pero que también todos necesitamos trabajar para lograr su preservación, analizando los sucesos para aprender de los aciertos y errores y de esa manera resolver los futuros desafíos. Como presidente de la USS y siguiendo los dos objetivos prioritarios de la década internacional de los suelos, me planteo trabajar al mismo tiempo en el orden científico, educativo y de género, en ambos, abordando ambos objetivos. Para ello, en el orden científico, lo que planteo es trabajar para colocar el tema suelo en toda agenda, para que esté presente como elemento indispensable para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, durante los últimos 4 meses, que han sido los primeros 4 meses en los cuales yo estoy ya en funciones como presidente de la USS, firmé una carta de entendimiento con la FAO para trabajar de manera conjunta el proyecto educativo. La USS va a la escuela mano a mano con el proyecto educativo de la Alianza Mundial por el Suelo. Firmamos también ya un memorándum de entendimiento con WASWAP, que es la Organización Mundial de la Preservación del Suelo y del Agua, y este lunes firmé otro memorándum de entendimiento con el Comité Permanente para la Igualdad de Género en la Ciencia, en el marco de lo que es el International Scientific Council, el Consejo Mundial para las Ciencias, respecto a la iniciativa de las niñas y las mujeres en la ciencia de la ONU. Por otro lado, fomentar el uso y mejoramiento y restauración de los suelos, y para ello, pues, impulsar conjuntamente con la FAO la recolocación de los suelos para mejorar sus funciones es fundamental para la seguridad alimentaria y la mitigación del cambio climático. Ello nos permitirá igualmente incrementar la resiliencia de este suelo, del suelo como elemento clave de recuperación de salud general del mismo y también como indicador de su estado real, de su calidad real. También fomentar el cuidado y la búsqueda del incremento de las comunidades microbianas como una actividad fundamental a fin de que el suelo recupere sus funciones básicas e incremente dicha resiliencia. Impulsar la capacidad de las comunidades locales para cultivar alimentos como política pública indispensable al verdadero desarrollo. En este punto, igualmente, desde la USS va a la escuela, en donde dentro de un momento les voy a poner en pantalla el enlace a la página web. Se encuentran ya 30 tarjetas agronómicas para niños, redactadas para niños, ambientadas para niños, para enseñarlos cómo cultivar en sus propias casas, en sus azoteas, jardineras o macetas, sus propios alimentos, como una forma de iniciar, de desencadenar este proceso en el cual, pues, todos nosotros tenemos mucho que hacer y podríamos colaborar, y los invito a hacerlo. Por otro lado, igualmente, impulsar las economías circulares, así como el compostaje de alimentos y desechos agrícolas y ganaderos, como una estrategia igualmente indispensable. Todo lo anterior en referencia al necesario cambio de paradigma en de la agricultura industrial hacia sistemas agroecológicos, como la práctica capaz de considerar las dimensiones ambiental, social y económica que el día de hoy son ya reconocidas por la FAO,
por el panel intergubernamental, por el Banco Mundial y por una gran cantidad de organizaciones mundiales. Pero todo este trabajo, ¿quién lo va a hacer? Yo como presidente, el comité ejecutivo, obviamente no. ¿Quién lo va a hacer? Pues para lograrlo, la USS agrupa a 50,000 científicos de la ciencia del suelo en 70 naciones diferentes. Sin embargo, todos juntos, repito, somos solo el 1% de los habitantes del mundo que sí sabemos lo importante que este recurso es para la vida diaria. La sociedad no lo sabe. Por tanto, es no solo nuestra tarea, sino también nuestra responsabilidad el realizar estas actividades y cooperar para su logro. No solo haciendo investigación, sino hablando de todo esto en las aulas y enseñando el cómo hacerlo con el ejemplo, escribiendo no solo para los científicos, sino igualmente para los ciudadanos y muy especialmente para los niños, haciendo trabajo voluntario de difusión, de concientización, haciendo todo aquello que esté en nuestras manos para, en el orden científico, llevar la producción, restauración y preservación del suelo hacia la sostenibilidad. En el orden educativo, trabajando a la par educación, concientización, difusión y extensión para la preservación del recurso suelo como el elemento indispensable a la vida. Para ello, nos hemos planteado el generar un proyecto educativo propio de la USS. Está ya desde el 5 de diciembre activo. El proyecto es The USS Goes to the School, la USS va a la escuela, y obviamente el objetivo siguiente es consolidar a nivel mundial el proyecto de USS Goes to the School. Para ello, actualmente el proyecto educativo Así son los suelos de mi nación, de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, Manos al Suelo de Costa Rica, y los proyectos educativos que no puedo decir su nombre porque es en austriaco, en polaco, el de italiano, bueno, sería relativamente sencillo. Están también ya trabajando con la USS Goes to the School, y 23 sociedades de ciencia del suelo están trabajando con nosotros. También la FAO, WASWAC, la Sociedad Europea para la Conservación del Suelo, y me faltó, bueno, ya no me acuerdo, creo que somos todos. Bien, sin embargo, perdón, ahí está la página web. Y como parte de la consolidación de este trabajo y referente a la carta de entendimiento firmada con FAO para trabajar de manera conjunta el proyecto educativo de la Alianza Mundial por el Suelo con USS Goes to the School, el día 19 de este mes se puso en línea el primer libro en los 97 años de historia de la USS, copublicado con la FAO. Ahí tienen ustedes en la parte izquierda de la pantalla la cubierta, en donde en un extremo está el logo de la FAO y en el otro el de la USS. Es un ISBN compartido, es un libro que está en línea, actualmente en inglés, pero que en el lapso de este año esperamos tenerlo publicado en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Es un regalo para los niños del mundo, conteniendo los 10 mejores cuentos que se recibieron a nivel mundial como producto del concurso que para festejar el año 2020, el Día Mundial del Suelo, lanzamos también de manera conjunta la FAO y la USS. El libro está en línea, se puede descargar y desde ahí se puede imprimir. Son 165 páginas, por eso preferimos hacerlo en línea y no impreso. Lo pueden imprimir en todo caso ustedes los cuentos que más les gusten. Y les pedimos también su ayuda para distribuirlo. De nada sirve todo este trabajo si las escuelas, los profesores y los niños no lo conocen y no lo aprovechan. Ojalá que lo puedan compartir con sus hijos y que se los puedan leer a sus hijos o a sus nietos. Sin embargo, bueno, pues nada de lo planteado será posible sin el cambio fundamental que requerimos impulsar para avanzar hacia esa humanidad consciente de su responsabilidad para con el planeta que habitamos. Una educación para la sostenibilidad como un compromiso docente para enseñar educando el cómo acceder hacia ese desarrollo. Una educación que reconozca que la realidad es solo una y que esa realidad es sistémica, es
indivisible y es compleja, que el medio en el cual nosotros y todas las especies en este mundo habitamos es un sistema dinámico y los cambios en el mismo se efectúan mediante procesos en constante evolución y reorganización. Por tanto, que estamos en un medio en donde la incertidumbre es el hecho diario. Que los diferentes elementos que conforman esos sistemas que somos y en los cuales vivimos no guardan entre sí propiedades sumativas, sino sistémicas e intersistémicas, y que por tanto no es cuestión de decir pongo 5% de materia orgánica, 45% de material mineral, tanto de aire y tanto de agua para reconstruir el suelo, porque sus propiedades no son sumativas, son sistémicas e intersistémicas, y que por tanto la realidad en la que nosotros vivimos es compleja, es integral, es interdependiente y es interdisciplinaria, y solo puede ser abordada desde estos puntos de vista y en una forma creativa que nos permita realmente acceder no solo al conocimiento, sino también a las formas de preservarlo y restaurarlo. Necesitamos pues entonces entender que educación y ambiente pues son problemas total y absolutamente relacionados, pero que también debido a su complejidad no pueden ser abordados en toda su dimensión desde las divisiones en las que hemos estado acostumbrados, las visiones disciplinares, sino que por el contrario necesitamos ahora abordarlo desde perspectivas parciales, sí, pero sumando a ellas las interdisciplinares. Que la única forma de avanzar, pues es entendiendo entonces que la complejidad de ese mundo en el cual vivimos y en el cual estamos intentando educar para construir el desarrollo, implica que tengamos que asumir no solo que es un sistema, sino que la tierra, la biosfera, los seres vivos y hasta la más pequeña de las células que nos constituyen son sistemas naturales. Esos sistemas naturales responden, sí, a las leyes del equilibrio químico y de la termodinámica. Y sin embargo, como seres vivos y resilientes, en ocasiones se pueden oponer a ellas y que es así la forma en la cual los humanos hemos evolucionado. Pero que igualmente estos conceptos se aplican a los sistemas, por tanto, que son humanos y sociales. En el orden de género, las mujeres y las niñas somos la mitad de la población mundial y en consecuencia, la mitad de todas las capacidades humanas, lo que significa que la participación de esa mitad de la humanidad es fundamental para el enriquecimiento de la actividad científica, económica, educativa, social y para la consecución de los objetivos de desarrollo. También significa que nuestra ausencia pone en riesgo la preservación del suelo, la producción agrícola y pecuaria como motor económico fundamental de la economía, pero también la seguridad alimentaria global, porque ese otro 50% sí comemos y sin embargo, si no podemos participar, pues entonces estamos en graves problemas para acceder a esa seguridad alimentaria que nosotros decimos que queremos lograr. Nuestro trabajo es fundamental para el sostenimiento de todas las funciones ecosistémicas, económicas, culturales y sociales que el suelo nos brinda. Y por ello, requerimos entender que equidad de género no significa que el número de hombres y mujeres deba de ser el mismo en una oficina, en una institución, en una publicación. La equidad de género significa incluir a la mitad de la población que formamos las mujeres, brindándonos desde la infancia valores, herramientas educativas y oportunidades para una inclusión real, no una inclusión ficticia basada solamente en el número de participantes. Para ello es indispensable que las sociedades de ciencia del suelo se aseguren de que las mujeres sean incluidas, seamos incluidas y que podamos contribuir en las decisiones sobre sus planes estratégicos y todo tipo de decisiones. Sin embargo, al mismo tiempo, las mujeres necesitamos entender que todos los derechos conllevan obligaciones y que nuestra obligación es participar para ser incluidas y tener, por tanto, el derecho de reclamar cuando no lo somos. Sin embargo, también debemos promover nuestra participación en los procesos de toma de decisiones y de planificación. No debemos de esperar a que nos invites.
inviten. Debemos de participar en ello. Debemos de tomar la iniciativa y no permitir que se nos niegue el derecho a contribuir. Las mujeres debemos también entender que en la ciencia del suelo y las sociedades acompañándonos a nosotros enfrentan un desafío muy grande, pero también una obligación, que es la de no permitir las prácticas discriminatorias. No solamente se trata que quienes dirigen las sociedades no nos lo permitan, no lo permitan protegiéndonos como si nosotros fuéramos niñas chiquitas. Se trata de que nosotros lo defendamos y que juntas las sociedades, los hombres y las mujeres, asumamos el gran desafío y la obligación de no permitir esas prácticas discriminatorias, tomando acciones contundentes para evitarlas y poder así avanzar hacia la equidad de género, permitiendo además que nuestras organizaciones científicas se conviertan realmente en organizaciones líderes en la formación de cuerpos profesionales inclusivos. Es por ello que, como dije antes, este lunes la USS accedió, el Comité Ejecutivo de la USS accedió de forma unánime a formar parte del Comité por la Equidad de Género en las Ciencias. Y espero que todos participemos en ellas. No es un comité para la participación de las mujeres, es un comité para la participación de los científicos del suelo, para hacer de la organización de la ciencia del suelo una organización realmente ejemplo en equidad de género. Todos los avances técnicos y científicos son factibles. Yo no tengo nada que enseñarles en agronomía, ni siquiera agrónomo soy. Sin embargo, está a la vista que no será posible alcanzar los objetivos del desarrollo si nosotros, juntos, hombres y mujeres, no logramos construir a través de una educación ciudadana a nivel planetario la cultura de preservación que nos permita realmente acceder a un desarrollo para todos. ¿Qué proponemos como USS? La sostenibilidad del suelo, del recurso suelo a través de su gobernanza. Y para ello, pues, impulsar políticas e inversiones para reducir el costo, los costos y generar alimentos nutritivos. Generar políticas para fomentar dietas saludables, políticas educativas y concientizadoras, y fomentar la agricultura urbana y periurbana. Generar leyes nacionales para la sostenibilidad del suelo. Y como ejemplo, tenemos la Ley de Suelos para Chile. En este caso, yo realmente los felicito a la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, porque a nivel latinoamericano son un ejemplo de cómo luchar desde la Sociedad de la Ciencia del Suelo para impulsar y lograr el escalar hacia el Senado y ojalá algún día hacia la aprobación del Senado de una ley del suelo para Chile. No es fácil lograrlo, pero el trabajo que todos ustedes han estado haciendo para mí es un ejemplo a nivel latinoamericano. Los felicito por ello. La necesidad de hacerlo después de todo lo que he intentado conversar con ustedes creo que es evidente. No es posible poner al suelo en el lugar que debe de estar si él, a su vez, nosotros no lo ponemos a nivel nacional en las agendas de los gobiernos. Y por tanto, el trabajo que ustedes están haciendo para lograr llegar hasta el Senado, que ya está ahí, pero que bueno, aún falta mucho por realizar, pues realmente, como les repito, no es solamente un ejemplo, sino es digno de, para mí, de un aplauso. Qué bueno que lo están logrando. Me gusta mucho el haber podido contribuir, aunque sea al inicio y aunque sea muy poco, y estoy muy contenta de que esto avance desde la Sociedad de la Ciencia del Suelo. Por otro lado, a manera de conclusión, yo solo quiero decirles que como científicos la palabra es nuestra, que la pelota en este momento está en nuestra cancha y somos nosotros quienes debemos de responder. Y el desafío de lograrlo o no, permitir que el suelo fértil se siga perdiendo, pues es un desafío nuestro, pero también es nuestra la responsabilidad. En este complejo panorama de tareas por hacer y de responsabilidades por asumir,
nos encontramos como esta imagen. Perdón, está muy sensible mi ratón. Muy fuertemente fragmentados. Tiene líneas cortadas por todos lados. Y así estamos nosotros, fuertemente fragmentados desde las divisiones disciplinares, desde las formas de pensar, desde las circunstancias personales y desde las voluntades para colaborar. Pero si realmente entendemos que el suelo está en peligro, si realmente entendemos que el suelo fértil está en peligro y entendemos que en ello nos va la vida, no podemos dejar de actuar. En este panorama, esta parte son ustedes, cada uno de ustedes. Y yo los invito a ponerse en este lugar y completar el diagrama, completar el panorama. Los invito a sumarse de forma comprometida a los proyectos de la sociedad chilena, de la sociedad latinoamericana y de la USS, como una oportunidad y no como un peso, no como un trabajo pesado, sino como una oportunidad científica, una oportunidad educativa, una oportunidad de convertirnos en mejores humanos. Los invito también a tener una mayor participación con la sociedad latinoamericana y sus sociedades nacionales. Yo los quiero invitar a esa red fabulosa que ustedes tienen de suelos volcánicos, a hacerla avanzar y presentar la convocatoria para la realización de un simposio a nivel de la sociedad latinoamericana, un simposio organizado como propuesta de la red de suelos volcánicos y en preparación a un futuro Congreso Mundial. No para el Congreso Mundial de Glasgow, porque para ese ya están prácticamente cerradas las opciones, y dado que tendrá que ser gran parte de él online, realmente no hay lugar. Pero sí los invito a organizarlo para el siguiente Congreso Latinoamericano que se realizará en Brasil, si la pandemia lo permite, y de esa manera ensayar y preparar, estrechar más fuertemente, reforzar más esa red de suelos volcánicos para que realmente sea una propuesta latinoamericana para el siguiente Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo. Igual, los invito a tener una mayor colaboración y compromiso con sus sociedades nacionales en todos los ámbitos de difusión y participación. Trabajar fuertemente para lograr esa ley del suelo de Chile que realmente ese país se merece. Establecer igualmente trabajo colaborativo con otras sociedades relacionadas con el tema de la ciencia del suelo. Somos 20 países en la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo. Chile no debe de trabajar aislado. Chile los invito a trabajar con el resto de países de la sociedad latinoamericana y colaborar cada vez más fuertemente con la USS. Muchas veces pensamos que no tenemos el nivel. Muchas veces pensamos que no tenemos oportunidad. Creemos que no somos competitivos, pero si nunca lo intentamos, nunca sabremos si lo podemos realmente lograr. Si yo hubiera hecho caso a algunas voces que me decían que era imposible que una persona de Latinoamérica, México, un tercer mundo, pudiera llegar a la presidencia de la USS, una mujer menos, pues el día de hoy yo no estaría como presidente de la USS. Se trata de atreverse y sí, a lo mejor hacer el ridículo, pero hacer el ridículo a veces vale la pena, porque haciendo el ridículo a veces se puede ganar, y a veces se puede ganar y tener en la vida la oportunidad de hacer aquellos trabajos que nos parece que no solamente son importantes, sino que además nos generan un gran gusto, nos ofrecen una gran oportunidad de crecimiento personal. Por tanto, pues yo los invito a trabajar para aprovechar los espacios como oportunidades y tomarlos no como dificultades, sino como eso, como oportunidades para crecer. Los invito a impulsar a través del proyecto La USS va a la escuela las vocaciones femeninas en ciencia del suelo, porque si somos, como dije antes, la mitad del mundo, necesitamos a la mitad del mundo trabajando junto con nosotros. Los invito igual a formar parte del grupo de trabajo por la equidad de género de la USS, que está por iniciar. Apenas firmamos el memorándum. Esperen en las alertas y en Twitter y en los boletines la información y súmense todos.
en equidad de género necesitamos a todos, a los hombres y a las mujeres también. Yo solo les digo que estamos esperando. El suelo fértil está en peligro. Los invito a trabajar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Un gusto la presentación y dejamos abierto ahora si alguien tiene preguntas. Si hay una en el chat, Rodrigo Arias. No sé si Rodrigo la quieres decir en voz alta o la leo. No, sí, la digo. Bueno, primero felicitar a la doctora Reyes por su presentación. Me pareció muy, muy interesante y creo que replicable el concepto del Go to the School, sobre todo como ponía en el chat ahí, en un contexto donde gran parte de la población hoy día es urbana y no tiene mucha idea de cómo se producen los alimentos. Así que creo que eso es un gran trabajo que están haciendo. Ahora, mi consulta iba más bien por otro lado de todas maneras, que es con el tema del carbono, donde hay, ¿no es cierto?, y el rol que tiene el suelo como secuestrador de carbono en este contexto de cambio climático. ¿Cómo ve usted un poco esa figura y si cree que podría ser, por ejemplo, para los pequeños y medianos productores una alternativa, considerando que esto podría en algún momento llegar a una política del mercado de carbono? Gracias. Creo que es seguro que vamos hacia allá, vamos hacia un mercado de carbono, porque estas son políticas que están siendo fuertemente impulsadas desde la FAO y obviamente en las cuales va a participar también la USS, porque creo que sí es un proceso necesario. Como dije antes, lo que requerimos en este momento es incrementar fuertemente la resiliencia del suelo, y la forma de incrementar esa resiliencia es recarbonizando el suelo. Si bien la segunda ley de la termodinámica plantea que la entropía en el equilibrio en los sistemas, en cualquier sistema y entre los ecosistemas es lo mismo, es máxima y que por tanto en ese punto de entropía máxima los procesos son irreversibles, también existe evidencia muy fuerte y de científicos como Schrödinger y desde hace muchos años, desde los 40, en donde es claro que los sistemas vivos no respetamos del todo esa segunda ley de la termodinámica, sino que para la supervivencia y para la evolución de los sistemas vivos, a veces se ponen en práctica algunos procesos en los cuales esa irreversibilidad se contradice a través de procesos resilientes y generando respuestas no esperadas. La recarbonización del suelo es un proceso necesario para revertir ese proceso de degradación que se podría pensar que es irreversible y que por tanto nos puede llevar a la regeneración también de la biomasa microbiana y la restauración de la salud del suelo, la calidad del mismo. Es un proceso que yo no creo que es rápido, tampoco es un proceso barato, es un proceso caro y lento, es un proceso que vamos a hacer, porque ir en contra de la segunda ley de trabajo, perdón, la segunda ley de la termodinámica para convertir un proceso irreversible en reversible, solamente se puede lograr a partir de mucho trabajo para disminuir la entropía alcanzada. Y ese trabajo ahora lo vamos a tener que hacer nosotros, para después dejar actuar, trabajar a los organismos, ¿no? A los microorganismos. Muchas gracias. Rodrigo, ¿está bien con la respuesta? Sí, gracias. Si gusta, les puedo mandar bibliografía. Uno de ellos es algo muy facilito de leer. Es de Hellman, el ganador del Premio Nobel de Física, o Schrödinger, que también es, pues, gana el Premio Nobel de la Física también. Pero ambos, además de físicos, grandes físicos, también son grandes filósofos. Y desde los años 40, Schrödinger, y después ahora también en el 90 y tantos que Hellman ganó el premio Nobel, escribió un libro que se llama Del quark al jaguar, es decir, del quark, la partícula subatómica tan pequeña,
cómo desde el quark, de esa partícula ínfima que forma parte del átomo, hemos llegado a la perfección de un jaguar. Y es a través del planteamiento de estas contradicciones a la segunda ley de la termodinámica que es posible que realicemos los sistemas vivos para lograr evolucionar. El otro, el del otro premio Nobel, ya se me olvidó que es un nombre bueno, es de los años 40, Heisenberg, perdón, el del principio de incertidumbre, y sustenta el principio de incertidumbre de manera filosófica sobre esta misma contradicción a la segunda ley de la termodinámica, y se llama, el libro se llama, bueno, no me acuerdo el nombre exacto, pero es algo sobre la vida. Les puedo mandar por correo electrónico con Susana o a las dos, a Susana y a Mónica, las dos referencias bibliográficas. También Prigogine, otro de los grandes de la termodinámica a nivel mundial, francés. Pero todo esto no es algo nuevo, solamente que es algo que tan encerrados que hemos estado en los cuadritos disciplinares que en las universidades nos marcan, no hemos podido comprender porque tampoco hemos tenido acceso a toda esa otra información que viene desde otra parte totalmente diferente, que es la filosofía de la ciencia, pero la filosofía de la ciencia total y absolutamente sustentada en la física, en la química y en la biología como ciencias. Rodrigo. Sí, gracias, doctora. Pasando a otro punto, me gustaría saber un poco, en una ciencia como el suelo, que en general, como usted mismo señalaba, muchas veces los procesos son lentos, ¿cómo lo enfrenta la sociedad internacional, ¿no es cierto?, en términos de los desafíos de investigación, que muchas veces tienen, ¿no es cierto?, un plazo mucho más allá de lo que son, por lo menos en el caso chileno, ¿no es cierto?, las fuentes regulares de financiamiento son de 2 a 3 años, con suerte 4, ¿no es cierto? Y muchas veces los cambios en el suelo requieren periodos, ¿no es cierto?, décadas o decenios, ¿no es cierto?, y a veces más, hasta milenios. ¿Cómo se enfrenta eso en general en la sociedad, digamos, o si hay alguna política para tratar de incentivar proyectos de más largo plazo en conjunto entre distintas instituciones o universidades? Bueno, la USS no tiene programas de ayuda económica para la realización de proyectos de investigación. Esos proyectos de investigación en realidad son financiados por las naciones, por los gobiernos de las propias naciones, por los consejos de ciencia y tecnología de cada nación, y a nivel internacional, en donde sí hay fondos, pues es a nivel de la FAO, a nivel de la ONU, a nivel para la parte que tiene que ver con la educación, a nivel de la UNESCO, y bueno, obviamente los más grandes fondos en este momento pues son los de la Comunidad Europea, ¿no? Pero la USS no tiene apoyos económicos para la realización de investigaciones. Tiene solamente apoyos económicos para algunas acciones puntuales de difusión, de extensión o de conocimiento de la ciencia a través de lo que se llaman los fondos de estímulo, y son a concurso. Y esos fondos de estímulo se abren como convocatorias a nivel mundial a través de las alertas de la USS que deben de llegar por correo electrónico al presidente de la sociedad para que a su vez el presidente de la sociedad lo difunda a los miembros. Pero también los miembros pueden acceder a esa información porque en la página web de la sociedad de la USS y en la página web de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, hasta arriba en la parte derecha superior, hay un letrerito que dice inscripción a las alertas de la USS. Y entonces, si yo no tengo acceso porque mi presidente no me los difunde, yo persona, pico ahí en esos espacios en la página web de la USS o de la Sociedad Latinoamericana y yo me inscribo para que entonces en automático el webmaster me pone en la lista y me llega la información. Otra forma de acceso es el Twitter de la USS, que es @USS_org. Y entonces ahí se publica de inmediato que ya se abrió el fondo de estímulos. Hay que entrar a la página web, hay que ver la convocatoria y hay que concursar los estímulos. No son muy grandes. Son entre $2,000 y $2,500
por cada concurso que se gana. Lo más que se podría ganar son 2 al año, porque se abren 2 convocatorias al año. Y estoy consciente de que es prácticamente nada. Una de las propuestas que tenemos para este año por parte del Comité Presidencial de la USS es incrementar esa cantidad. Aún así, para hacer investigación en la forma en la que usted lo plantea, la USS no es una opción. Muchas gracias, Laura. Si alguien tiene consultas, comentarios, Sereino. Sí, Justo. mira, bueno, en primer lugar, saludar a todos los amigos de la ciencia del suelo. Yo quiero hacerle 2 preguntas a la doctora Reyes. La primera, si nos puede contar algo, si México tiene una ley de protección del suelo, cuáles son sus características y si su tramitación fue complicada ante el Poder Legislativo, que pueda servir de referencia para la ley que se está haciendo en Chile. No, México no tiene una ley del suelo. El suelo es mencionado en una gran cantidad de marcos legales en México, pero no hay una ley del suelo. Y durante bastante tiempo, la gente del Colegio de Posgraduados, en donde trabaja el doctor Echevers, nosotros desde la UNAM, desde distintos marcos de las sociedades, de la Sociedad de la Ciencia del Suelo y de las universidades mexicanas, se ha intentado sin éxito. No tenemos una ley del suelo y no veo cerca el poder lograrla. Desde lo que a partir de este año se formó el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios de la Ciencia del Suelo en la UNAM, lo cual es un gran paso para nosotros porque se logró que el rector de la universidad reconozca la importancia interdisciplinaria del suelo y que ahora abandere un proyecto en el que de forma obligatoria tienen que participar todas las escuelas, facultades e institutos de investigación que a nivel interdisciplinar y transversal tienen que ver con el suelo. Pero eso significa que estamos en pañales, que estamos empezando, ¿sí? Y en ello efectivamente ahora se incluyó a los economistas, igual que a los arquitectos, los abogados, etcétera. Estamos muy lejos de lograrlo y creo que en todo caso ustedes tendrían que referirse a Cuba o a Uruguay, ¿sí? Pero nosotros no tendríamos nada que aportar desafortunadamente a la ley del suelo. No Bien, solamente se necesita la ley, sino también las leyes secundarias para poderla ejecutar. la segunda consulta que yo quiero hacer es que he asistido a varias conferencias nacionales e internacionales, Sí, que perdón. donde he escuchado especialistas que hacen predicciones apocalípticas sobre recursos suelo y agua. Han dicho que en 50 años más ya no tenemos suelo ni agua. Y yo te quiero preguntar si tú estás de acuerdo con esas predicciones o estamos en un punto todavía adecuado para evitar que se siga degradando el recurso suelo. Yo creo que esa pregunta es algo similar al que si usted me dice, y a lo mejor es un muy mal ejemplo, que si estoy en el punto en el cual conectándome a un respirador puede ser que viva, ¿vale la pena conectarme o no? Yo creo que el esfuerzo de vida siempre vale la pena y que el esfuerzo por recuperar el suelo y garantizar el agua no es un esfuerzo que deba de hacerse, que deba de limitarse o que deba de no hacerse nunca, sino que hasta el último momento debemos de luchar por ello. Estoy segura que estamos en grandes y graves problemas, eso es cierto. También es cierto que estamos en grandes y graves problemas porque si usted hizo el día de hoy, ¿qué será? Unos camaroncitos verdes, una olla de camaroncitos verdes para comer, y llegan invitados, usted puede compartir. Y a lo mejor hizo suficiente si le alcanza para que ambos coman, usted y el invitado. Pero si en lugar de uno le llegan 2 o le llegan 3, a lo mejor la comida se convierte solo en una botana y se va a quedar usted con hambre. Y esa olla de camarones no se puede reproducir como los panes y los peces en la Biblia. El ecosistema tierra es un ecosistema limitado. Y eso es algo que me atrevo a decir y que yo sé que la mayor parte de la gente no lo aborda, no lo dice
aunque lo he discutido a nivel de, pues lo he discutido con el secretario general de la FAO y con otras gentes de la Comunidad Europea, de la Organización de 4x1000, etcétera, y les he dicho, por favor, ahí están las leyes de la ciencia. Y las leyes de la ciencia dicen que la reproducción de los panes y los peces no es una realidad posible, ¿sí? Depende no solamente depende de nosotros, depende no solamente de que concienticemos acerca del cuidado del suelo, depende no solamente de que trabajemos para rehabilitarlo, para recuperarlo, para sostenerlo, también depende de que todos entendamos que no nos podemos seguir reproduciendo de la misma manera. También depende de empezar a decir las cosas como son, independientemente de las religiones, que es la razón fundamental por la que estas cosas no se hablan, pero que se deben de hablar, y se deben de hablar porque nos ponen en riesgo a todos. No podemos seguirnos reproduciendo de la manera en la cual lo estamos haciendo. Si es que queremos que no haya unos que mueran de hambre, mientras otros engordamos de tanto comer. Muchas gracias, Laura y Celerino. Si alguien tiene... Mónica, la presidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo. Gracias Susana, buenas tardes a todos. Un cordial saludo para Laura. Una pregunta quisiera, ¿cierto?, realizar en función de los años que te has dedicado a lo que es la educación en ciencia del suelo. Bien mencionaste durante la presentación que estamos desarrollando una ley general de suelo. Sin embargo, hay puntos que uno considera también que son fundamentales para generar ese arraigo o conciencia a nivel de sociedad, a nivel de ciudadanía, y comparto totalmente que es importante realizarla, ¿cierto?, en la escolaridad. Pero desde ese punto de vista a mí me gustaría saber cuáles son los ejes fundamentales que consideras que son importantes de considerar al momento desde las sociedades científicas vinculadas a la ciencia del suelo, que serían importantes realizar, por ejemplo, a todo lo que es el mundo político, ¿cierto?, que finalmente son los que toman las decisiones. ¿Cuáles serían los ejes que son fundamentales para que esta conciencia, este arraigo del recurso suelo, ¿cierto?, sea desarrollado a través de las generaciones? Más que porque uno muchas veces nos pasa que uno le pregunta a los escolares qué es lo que es el suelo, y hay muchas respuestas, pero muchas muy lejanas a lo que es el recurso. Pero ¿qué crees tú son los ejes fundamentales que deben ser considerados en este proceso? ¿En el proceso de impulso de la ley o en el proceso educativo? Porque ahí ya no te entendí. El educativo, principalmente en lo que es educación de ciencia del suelo a nivel escolar. ¿Cuáles serían los ejes que son fundamentales de considerar? Yo creo que en cualquiera de los niveles, desde el preescolar hasta el postdoctorado, lo más importante a considerar es el que las personas entiendan, el que nosotros, las gentes que enseñamos suelo, logremos hacer que los demás comprendan la amplitud de la importancia, la amplitud y la profundidad de la importancia del recurso suelo. Porque, por ejemplo, en los primeros años de la primaria sí lo vemos a nivel del ciclo de los nutrientes con los dibujitos, ¿no? Y los niños lo aprenden. Creo que todos sabemos que el suelo tiene la plantita nos la comemos nosotros y los animales, nosotros nos comemos al animal y regresa. Pero el problema no es aprender el ciclo, sino aprender las consecuencias del ciclo, la dinámica del ciclo, la profundidad del ciclo. No es suficiente con aprender 2 más 2 son 4. Hay que decir ¿por qué el 4 es importante? ¿Para qué me sirve saber que 2 más 2 son 4? ¿Qué significa ese conocimiento en mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Qué significa para el bienestar social, económico, político de mi familia, el mío, mi país? Y yo creo que esas son las cosas que nos faltan. Nosotros enseñamos en el laboratorio, en el campo o en el salón de clases acerca de las generalidades del suelo, de las particularidades desde la disciplina física, química, biológica, etcétera, pero nunca ponemos
un elemento más, que es el del valor social, el del valor económico, el del valor humanitario. Y esos valores no se aprenden de esa manera, se aprenden con el ejemplo, se aprenden, el alumno lo aprende de ti viendo cómo tú lo pones, le das la importancia y lo pones en la práctica. Es algo así como los mandamientos. Vamos a la iglesia y aprendemos los 10 mandamientos, el Padre nos los pide que los repitamos, si los repetimos bien nos dan la primera comunión y si no, no. Pero una vez que pasaste que diste ese paso, una vez que te dieron la comunión, pues creo que la mayor parte de la gente en el mundo no sabe cuáles son los 10 mandamientos y si se los sabe o recuerda algunos, no los aplica en su vida. Y esas son las grandes diferencias. Lo que necesitamos es que en el nivel educativo la gente no sepa cuál es la importancia del suelo para su vida, sino que la comprenda. Y comprenderla significa hacerla parte de los hechos diarios. Y hacerla parte de los hechos diarios es algo que se aprende haciéndolo en el campo, en la escuela y en el laboratorio, no solamente en uno de los lados. Y yo creo que es la única manera y que no es un proceso ni rápido, ni que se pueda dar en una clase en un año escolar. Hay personas más sensibles, hay niños y niñas a las que con una clase los puedes impactar para el resto de la vida, pero son excepciones. La mayoría necesita transitar todo un camino en el cual la educación debiera ser así. Una educación en la cual, a la vez que el conocimiento, nosotros debiéramos de transmitir los valores éticos, humanísticos, sociales, económicos, políticos, y hablar siempre en relación al bienestar general. Muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. Vamos a la última pregunta. Rodrigo tiene su mano levantada. Sí, me gustaría escuchar un poco la opinión de la doctora. Hay un tema que preocupa mucho, que es el tema de la superficie arable del suelo, ¿no es cierto? Y que en general hoy día vemos que con el crecimiento de las ciudades, obviamente esos mejores suelos, que era donde se asentaron, ¿no es cierto? Las ciudades han ido tapándose en cemento, en hormigón, y eso ha ido presionando a ocupar otros tipos de suelos que no necesariamente, ¿no es cierto?, tienen o son más riesgosos desde el punto de vista de su uso a la erosión y otros problemas. Entonces, ¿de qué manera o cómo se prevé esto? Porque las ciudades siguen creciendo, vemos que la gente que tiene más recursos en general empieza, o vemos que muchos campos acá se están transformando a parcelas de agrado que llamamos nosotros, ¿no es cierto? Es decir, que sitios de 5.000 metros cuadrados que dejan de ser productivos y pasan a ser, ¿no es cierto?, más bien urbanísticos o de entorno. Entonces, por un lado tenemos peores suelos, ¿no es cierto?, en términos de su calidad arable, y además menos suelo. Entonces, ¿cómo lo podemos enfrentar eso? Sí, yo creo que solamente a través de esas leyes de suelo, y la ley del suelo requiere de un proceso en el que, por un lado, como están haciendo ustedes, lo impulsan las sociedades científicas, pero por otro lado también requiere de la comprensión de la ciudadanía, y por eso todos son por eso decía yo que son demasiados trabajos y todos para ser urgentes y todos al tiempo, ¿no? Porque una ciudadanía educada entiende que yo no puedo construir un casino, por ejemplo, en un suelo fértil, o debiera entenderlo, si realmente comprendiera el valor del suelo, pero eso no es así. Como eso no es así, y no podemos esperar a que la ciudadanía obtenga ese conocimiento porque no hemos trabajado suficiente para ello, y no podemos esperar a que el suelo se siga agotando durante tantos años mientras esa ciudadanía consciente y educada al respecto se construye, pues entonces lo tenemos que hacer vía las leyes, vía la generación de políticas públicas. Y esa es una de las razones por la que hay un video muy interesante, fundamentalmente para ciudadanos comunes y corrientes y para niños, en donde la FAO equipara el suelo a lingotes de oro. También se los puedo hacer llegar. Y entonces habla precisa y exactamente de cómo el día de hoy hay una gran cantidad de terrenos
pues no solamente para casinos, sino para uso recreativo, para uso comercial, para uso habitacional, y que preferentemente se construyen en donde todo está verde y bonito, porque así somos los humanos. Llegamos y vemos un terreno verde y bonito y ahí es donde yo quiero vivir. Y no me importa si para que yo viva ahí lo voy a sepultar bajo concreto, porque no tengo la conciencia de lo que estoy haciendo y no me doy cuenta que si yo construyo ahí y pongo encima mi casa, por bonita que esté, eso verde y bonito ya quedó sepultado bajo mi casa. Entonces, volvemos a lo mismo, no comprendemos el valor real del suelo y no comprendemos que para eso hay lugares en los cuales yo podría tener esa casa bonita sin necesidad de sepultar lo verde en el cemento. Pero no lo vamos a entender mientras no tengamos una ciudadanía educada. Y esa ciudadanía educada no se educa de un día, no se adquiere, no se tiene, no se logra de un día para otro. Tenemos que ir primero por el lado de las leyes, pero al mismo tiempo explicando esas leyes desde la escuela. O sea, se tiene que trabajar de manera simultánea desde el punto educativo, desde el punto de la ciencia, desde el punto de la investigación, desde el punto de la enseñanza. O sea, pensar por todos lados, porque por uno solo no se va a lograr. Muchas gracias, Laura. Simona, la última. Todavía consultado en el chat, ¿sí? Simona, no sé si estás ahí. Sí, hola. Yo quería preguntar a la doctora Reyes, según su experiencia, cómo los científicos y la ciudadanía igual podrían hacer presiones sobre los gobiernos también para que se cambien ciertas políticas que en realidad apoyen los intereses de pocos y que muchas veces finalmente son los que también determinan o causan muchas de las problemáticas de las cuales que usted nos ha expuesto hoy. Porque absolutamente de acuerdo con todo lo que se dice, que tenemos que ser responsables, conscientes, atrevernos, y cada uno de nosotros tiene todas esas responsabilidades, pero también yo creo que sí, ciertas políticas, ¿no?, que finalmente apoyan también los grandes intereses de pocos son, creo, determinantes para cambiar. Y entonces, ¿cómo puede la ciudadanía y los científicos hacer presiones sobre los gobiernos en ese sentido, según usted? Participando, más que nada participando, y participando en muy diferentes niveles. Una, haciendo entender desde el punto de vista científico las necesidades. Otro, haciendo evidentes las carencias y los problemas para la ciudadanía. Otro, haciendo evidente en el nivel educativo las contradicciones. Como decía hace rato, se tiene que pensar desde todos los lados, pero creo que al inicio tiene que ser a nivel no tanto de imposición como de generar, porque finalmente es el gobierno quien genera esa política, quien emite esa política, pero el gobierno no lo va a hacer solo. Los políticos, igual que las clases sociales altas, tienen intereses creados y por tanto necesitan, para actuar necesitan que se ejerza sobre ellos una presión. Hay pocos senadores que pudieran tener o gobernadores o políticos en general que pudieran tener una conciencia acerca de todo esto. No digo que no los hay, porque sí he conocido uno que otro. Creo que ustedes en Chile tienen una senadora aliada. En algunos otros países he conocido también otros aliados, pero si nos damos cuenta, en países como la Comunidad Europea, que tienen un gran avance en cuanto a la sostenibilidad, los problemas son los mismos y la forma de resolverlos es la que en este momento se impone, que es la generación de políticas públicas, que vienen desde arriba y que a muchas veces no les gustan a la mayoría, y en particular no les gustan a quienes tienen el dinero que quieren invertir para a su vez sumar más dinero. Sin embargo, la Comunidad Europea tampoco lo está haciendo porque sí.
todo ese programa verde de la Comunidad Europea viene en función de toda la presión que la ciudadanía europea ha estado ejerciendo durante los últimos años. No solamente la presión desde, vamos a decir, desde los convenios o desde, por ejemplo, desde las cumbres del cambio climático, sino en particular las presiones ciudadanas que se han realizado por los jóvenes en toda Europa para exigir que se cumplan los acuerdos de París. En la medida en la que los ciudadanos presionan, los gobiernos responden. Los gobiernos no responden de a gratis. Y la única manera de que en el futuro tengamos gobiernos a los que no tengamos que presionar para que hagan las cosas de manera correcta es educando y concientizando a los niños de hoy que serán los políticos de mañana. De cualquier manera, tenemos que darnos cuenta que la condición humana es esa, que siempre existe el egoísmo, que siempre existe aquel que quiere estar por encima del otro, ganar el uno al otro, etc. Sin embargo, cada vez esos serán menos en la medida en la que nosotros eduquemos y concienticemos a los ciudadanos en una educación de preservación para el bien común, en una educación que ponga los valores humanos por encima de los valores del mercado, en una educación que anteponga la ética al comercio, a la política y a cualquiera a cualquier otro punto de vista. Yo creo que no es fácil y que la evidencia más clara es el cómo en Europa se está avanzando bajo la presión constante de la ciudadanía. Entonces, bueno, pues en Chile lo que yo diría es que hay que sumarse todos a esta iniciativa de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo para avanzar, que cuando esas sesiones en el Senado o en donde se den, se convoquen, se esté presente, se expresen y que si no hay la oportunidad, porque no cabemos todos en una sala del Senado, pues que haya una lluvia de cartas y de twitters y de mensajes en Facebook y todo lo que se les ocurra, porque los gobernantes sí lo están viendo y porque la prensa sí hace caso a eso. ¿Por qué? Bueno, porque para ellos es noticia y las noticias para ellos son dinero, las noticias venden, pero al mismo tiempo son para nosotros un aliado para lograr esa presión que nosotros necesitamos ejercer. Lo que yo le diría es que todos hay que sumarse a esta iniciativa de la ley de suelos para Chile a través de la sociedad chilena. Muchas gracias, Laura. Gracias por las preguntas. Paola. Sí, bueno, muchas gracias también, Susana, por haber guiado esta conversación. Muchas gracias a la doctora Reyes por su tiempo y por haber hecho esta interesante charla. Y también a ustedes que nos acompañaron hoy día en esta actividad, en este coloquio de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias. Hoy fue el turno del Magíster en Ciencias del Suelo en traer una invitada, pero les recordamos que el próximo coloquio, bueno, los coloquios son los últimos miércoles de cada mes a esta misma hora y le corresponde el turno al doctorado en Ciencias Agrarias, así que vamos a estar informando a través de las redes sociales para que también puedan asistir. Así que nuevamente agradecer a la doctora Laura Reyes por esta posibilidad de haber conversado con usted y a todas las personas que hoy día nos acompañaron. Así que sigan con mucha salud y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y yo solamente quisiera pedirles el favor de si me dejan compartir una pantalla, una lámina más que para mí es muy importante y que no es parte de la presentación, pero que me interesa que la vean. ¿Podría ser? Sí, claro. Sí, claro. Gracias. Esta pantalla es importante porque año con año las preguntas son las mismas. Las preguntas son las mismas respecto al Día Mundial del Suelo. La mayor parte, la desvinculación de todos nosotros con nuestras sociedades nacionales de ciencia del suelo y de las nacionales con la latinoamericana y de la latinoamericana con las mundiales es tan grande que todo mundo tiene la confusión y piensa
que el Día Mundial del Suelo es una propuesta de la FAO. Y no, el 5 de diciembre fue proclamado como Día Mundial del Suelo en el Congreso Mundial de la USS en Bangkok. Lo proclamó el doctor Winfried Bloom. Y desde entonces la USS llamó a todas las sociedades nacionales a festejar a celebrar el día 5 de diciembre como el Día Mundial del Suelo. Sin embargo, el impacto fue siempre bajo, por la misma razón por la que muchos de ustedes no se enteran de las convocatorias o de las posibilidades, es decir, porque o los presidentes no bajan la información, pero al mismo tiempo nosotros no estamos haciendo la conexión que deberíamos de hacer para estar enterados. De la misma manera que las mujeres tenemos que ser proactivas y buscar la participación y no esperar a que nos la den, de la misma manera todos los científicos de la ciencia del suelo tenemos que ser igualmente proactivos y buscar la información. Sin embargo, obviamente los recursos de la FAO y de la ONU son mucho mayores. Y en 2012, la FAO llamó a la formación de una Alianza Mundial por el Suelo y la formación de un panel intergubernamental, a partir del cual también se festeja el Día Mundial del Suelo desde el año 2012 como parte de la Alianza Mundial por el Suelo. Eso hace o ha hecho que el Día Mundial del Suelo crezca en conocimiento y en reconocimiento. Y nos sumamos a ello. La USS participa con la FAO en ello y siempre llamamos de manera conjunta al festejo del Día Mundial del Suelo. Sin embargo, el Día Mundial del Suelo no es una iniciativa que provenga en su totalidad de la FAO, sino de la USS. El esfuerzo realizado por la FAO ha sido tan grande y los logros igual para que esto se reconozca así, que en 2013 logró llevar esto a la sesión de la Asamblea General de la ONU. Y es ahí en donde en el 2013 la Asamblea General reconoce el 2015 como el Año Mundial del Suelo y oficialmente a nivel mundial el día 5 de diciembre como el Día Mundial del Suelo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Laura Reyes, y nuevamente los dejamos para que puedan seguir en sus cosas. Así que muchas gracias nuevamente. Hasta la próxima vez. Gracias. Gracias, muy amable. Mucho gusto. Chao.